Mi nuera empieza a acercarse demasiado a mí cuando mi hijo no está cerca. Pero pronto las cosas se ponen feas y tengo que tomar una decisión. Soy un viudo de 62 años. Mi esposa falleció hace 5 años, poco antes de que nuestro hijo, John, de 32 años, se casara con Brittany, de 30. Después de su boda, John y Brittany se mudaron conmigo, diciendo que era temporal hasta que encontraran su propio lugar. Eso fue hace 4 años. Estoy bien económicamente gracias a inversiones inteligentes y un negocio exitoso que vendí antes de retirarme. Desde que John y Brittany se mudaron, han estado viviendo completamente de mi riqueza. Yo pago todo, los comestibles, los servicios públicos, los pagos de su auto e incluso sus gastos personales como ropa y entretenimiento. Al principio, no me importaba. Pensé que necesitaban tiempo para adaptarse a la vida de casados y encontrar su estabilidad. Pero a medida que los meses se convirtieron en años, comencé a sentirme aprovechado. Hubo varios incidentes que me molestaron. El año pasado, John me pidió 10,000 pesos para invertir en criptomonedas. Confié en él y le di el dinero, solo para descubrir después que lo había usado para unas vacaciones lujosas con Brittany. Fueron a Bali por 2 semanas, hospedándose en un resort de 5 estrellas y publicando fotos interminables en las redes sociales. Me dolió darme cuenta de que me habían mentido. Los hábitos de compras de Brittany también se convirtieron en un motivo de preocupación. Ella a menudo hace compras excesivas, comprando ropa y accesorios de diseñador. Justo el mes pasado, regresó a casa con 3 nuevos bolsos de Louis Vuitton y un par de zapatos de Christian Louboutin. Cuando pregunté casualmente sobre el costo, ella lo desestimó, diciendo que era un capricho para sí misma y nunca ofrece contribuir a los gastos del hogar. También han desarrollado el hábito de hacer fiestas en mi casa, invitando a sus amigos y usando mi bodega de vino sin preguntar. La pasada víspera de Año Nuevo, organizaron una fiesta para unas 50 personas. Ni siquiera se molestaron en informarme de antemano. Llegué a casa después de una cena tranquila con un amigo y encontré mi casa llena de extraños y mi preciada colección de vino significativamente disminuida. John renunció a su trabajo hace 2 años para seguir su pasión por la pintura. Convirtió nuestro garaje en un estudio y pasa horas allí todos los días. Sin embargo, aún no ha vendido una sola pieza. Cuando le sugerí suavemente que podría considerar un trabajo de medio tiempo para apoyar su arte, se puso a la defensiva y me acusó de no creer en su talento. Recientemente, me pidieron que confirmara un préstamo para un auto deportivo nuevo. Cuando me negué, explicando que no era una decisión financiera sabia, se molestaron. Brittany no me habló durante días y John siguió haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre cómo no apoyo sus sueños. A pesar de estos problemas, nunca dije nada. No quería crear conflicto o arriesgarme a dañar mi relación con mi único hijo. Pero el mes pasado, decidí que ya era suficiente. Llamé a John a mi estudio y le dije que ya no podía apoyarlos financieramente. Le expliqué que, a los 32 años, necesitaba hacerse responsable de su propia vida y encontrar un trabajo. Le dije que les daría 3 meses para poner en orden sus finanzas antes de dejar de cubrir sus gastos. John se sorprendió, pero pareció entender. Se disculpó por haber dependido de mí durante tanto tiempo y prometió empezar a buscar trabajo de inmediato. Me sentí aliviado después de nuestra conversación, pensando que el problema estaba resuelto. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado. Después de esa conversación, el comportamiento de Brittany hacia mí cambió drásticamente. Se volvió demasiado atenta y empezó a pasar mucho tiempo conmigo. Comenzó a prepararme el desayuno todas las mañanas, algo que nunca había hecho antes. Al principio, pensé que era un gesto amable, pero pronto se volvió incómodo. Se quedaba en la cocina, haciéndome preguntas personales sobre mi día y mis planes. Una tarde, después de que mencioné que tenía el cuello rígido, ella se ofreció a darme un masaje. Amablemente rechacé, pero insistió, diciendo que su padre le había enseñado grandes técnicas. La forma en que me miraba me hizo sentir incómodo. Durante nuestras noches de cine familiar, Brittany empezó a sentarse a mi lado en el sofá en lugar de hacerlo con John. A menudo se recostaba sobre mí, alegando que tenía frío o que estaba cansada. Me hacía sentir muy incómodo, especialmente cuando John estaba justo allí en la sala. Sus cumplidos se volvieron frecuentes y un tanto inapropiados. Me decía que me veía guapo o que debía haber sido todo un galán cuando era joven.
En una ocasión incluso comentó que estaba en excelente forma para mi edad y me preguntó sobre mi rutina de ejercicio, con su mirada permaneciendo en mí por un poco más de tiempo del que consideraba adecuado. Quizá lo más inquietante fue que Britney comenzó a caminar por la casa con ropa más reveladora de lo habitual. Bajaba a desayunar con camisones cortos o ajustadas mallas de yoga, cosas que antes nunca usaba frente a mí. Mientras tanto, John estaba fuera la mayor parte de los días, supuestamente buscando trabajo. Esto me dejaba solo con Britney por largos periodos, lo cual me hacía sentir cada vez más incómodo. No estoy acostumbrado a este tipo de atención, especialmente por parte de mi nuera. Se siente inapropiado y me pone nervioso. La semana pasada, estaba en la cocina preparando café cuando Britney entró usando solo una toalla. Dijo que había olvidado su bata en la lavandería y me pidió que se la llevara. La forma en que sostenía la toalla, apenas cubriéndose, parecía deliberada. Torpemente me negué y rápidamente salí de la cocina, con el corazón acelerado. Hace unos días, me pidió que la ayudara a destapar el desagüe de la regadera. Cuando fui al baño, ella estaba allí usando una bata de baño muy reveladora. Se paró innecesariamente cerca de mí mientras trabajaba en el desagüe. Su perfume era abrumador en el pequeño espacio. Ayer, durante la cena, derramó vino en su camisa. En lugar de ir a cambiarse, se quitó la camisa justo ahí en la mesa, quedándose solo en su brasier. Me preguntó si tenía algún consejo para quitar manchas, pero sus ojos parecían desafiarme, observando mi reacción. Murmuré algo sobre usar soda y me excusé de la mesa. Esta mañana, entró en mi habitación sin tocar la puerta mientras me estaba vistiendo. Estaba parado ahí solo en ropa interior. Y no se fue de inmediato. Se disculpó, pero se quedó, con sus ojos recorriéndome de una manera que me hizo sentir incómodo. Estoy empezando a sentir que algo no está bien. El comportamiento de Britney parece calculado y me preocupa que pueda tener motivos ocultos. He comenzado a ser más cuidadoso a su alrededor. Me aseguro de cerrar con llave la puerta de mi habitación por la noche y evito estar solo con ella en espacios cerrados como la cocina o la sala. He empezado a tomar mis comidas en mi estudio en lugar de en el comedor para minimizar nuestras interacciones. También he comenzado a poner excusas para salir de la casa cuando yo no está, para no estar solo con Britney. He retomado el golf, me uní a un club de lectura y comencé a hacer trabajo voluntario en el refugio local de animales. Cualquier cosa para mantenerme fuera de la casa durante el día. Como precaución, he ocultado mis documentos financieros y cambiado las contraseñas de mis cuentas. Odio sentir la necesidad de hacer esto, pero el repentino interés de Britney en mi rutina diaria y en mis finanzas me ha vuelto paranoico. No le he mencionado nada de esto a John. No estoy seguro si estoy reaccionando de más o si Britney realmente está intentando manipularme de alguna manera. Parte de mí se pregunta si esto es un intento mal encaminado para asegurarse de que siga apoyándolos financieramente. No sé qué hacer. No quiero acusar a Britney de nada sin pruebas, pero tampoco quiero seguir sintiéndome incómodo en mi propia casa. Estoy considerando pedirles que se muden antes de los 3 meses que les había dado al principio. ¿Debería hablar con John sobre el comportamiento de Britney o solo soy un viejo interpretando mal la amabilidad de una joven? Necesito una perspectiva externa sobre esto. Gracias por leer. Actualización. Hola a todos. Quería proporcionar una actualización sobre mi situación. Las cosas llegaron a un punto crítico anoche y sentí que debía compartir lo que pasó. Como mencioné en mi publicación anterior, el comportamiento de Britney me había estado haciendo sentir cada vez más incómodo. Anoche, las cosas escalaron a un nivel que ya no pude ignorar. John estuvo fuera hasta tarde, asistiendo a una feria de empleo en la ciudad. Britney sugirió que viéramos una película juntos mientras esperábamos su regreso. Dudé al principio, no queriendo estar solo con ella, pero tampoco quería parecer grosero o paranoico, así que acepté. Nos acomodamos en la sala para ver una película clásica. Al principio, todo parecía normal. Britney se sentó en el extremo opuesto del sofá y me sentí aliviado. Quizás había estado exagerando. Después de todo, pensé. A mitad de la película, Britney se levantó a buscar una manta. Cuando regresó, en lugar de volver a su lugar original, se sentó justo a mi lado. Me puse tenso pero intenté concentrarme en la película. A medida que pasaba el tiempo, Britney se acercaba más a mí. Podía sentir el calor de su cuerpo junto al mío, lo cual me hacía sentir extremadamente incómodo.
Me moví ligeramente, esperando que entendiera la indirecta, pero no lo hizo. Luego, durante una escena particularmente emotiva de la película, Britney de repente apoyó su cabeza en mi hombro. Me congelé, sin saber cómo reaccionar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y sentí que un sudor frío recorría mi frente antes de que pudiera decir algo. Britney tomó mi mano entre las suyas, entrelazó nuestros dedos y me dio un suave apretón. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Me levanté abruptamente, casi haciendo que Britney se cayera del sofá. Murmuré algo sobre necesitar ir al baño y salí rápidamente de la habitación. Una vez en el baño, me eché agua fría en la cara e intenté calmarme. Miré mi reflejo en el espejo, viendo a un hombre viejo, confundido y preocupado mirándome de vuelta. Sabía que no podía seguir así. La situación había ido demasiado lejos y necesitaba abordarla de frente. Después de unos minutos reuniendo mis pensamientos y valor, decidí confrontar a Britney sobre su comportamiento. Caminé de regreso a la sala donde Britney todavía estaba sentada en el sofá. Me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Era preocupación o algo más? Tomé una respiración profunda y le pedí a Britney que habláramos. Ella asintió, dando unas palmadas en el lugar junto a ella en el sofá. Negué con la cabeza y me quedé de pie, necesitando mantener algo de distancia física entre nosotros. Comencé diciéndole a Britney que había notado un cambio en su comportamiento hacia mí recientemente. Mencioné que, aunque apreciaba sus intentos de ser amable, algunas de sus acciones me habían hecho sentir incómodo. El rostro de Britney cambió mientras hablaba. La sonrisa que había tenido se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido. Abrió la boca para hablar, pero levanté la mano pidiéndole que me dejara terminar. Le expliqué que, como su suegro, la cuidaba, pero solo de una manera familiar. Le dije que algunas de sus acciones recientes, la ropa reveladora, el contacto físico innecesario y el hecho de que me tomara de la mano esa noche, eran inapropiados dado nuestro parentesco. Dejé en claro que no la estaba acusando de nada específico, pero necesitaba que entendiera que ese comportamiento tenía que parar. Le pedí que mantuviera los límites apropiados y me tratara como trataría a cualquier otro familiar mayor. Mientras hablaba, vi varias emociones cruzar por el rostro de Britney, sorpresa, confusión y luego, lo que parecía ser enojo. Cuando terminé, la habitación se sumió en un incómodo silencio. Después de lo que pareció una eternidad, Britney finalmente habló. Su voz era fría y dura, nada como el tono excesivamente dulce que había estado usando conmigo últimamente. Dijo que se sentía profundamente ofendida por mis insinuaciones. Afirmó que solo había estado tratando de ser amable conmigo y que yo había malinterpretado por completo sus acciones. Britney se levantó, con el rostro enrojecido de ira. Dijo que no podía creer que yo pensara cosas tan horribles sobre ella. Me acusó de tener una mente sucia y de tergiversar sus gestos inocentes en algo pervertido. Antes de que pudiera responder o aclarar algo, Britney salió furiosa de la sala. La escuché correr escaleras arriba y cerrar de un portazo la puerta del dormitorio. Me quedé allí, en shock, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Parte de mí se sentía culpable por haberla molestado, preguntándome si realmente había malinterpretado la situación. Pero otra parte de mí se sentía aliviada por haber abordado finalmente el problema, sin importar su reacción. Fui a mi estudio y me senté allí, repasando la conversación en mi mente. Aproximadamente una hora después, escuché a John llegar a casa. Hubo una conversación amortiguada en el piso de arriba y luego silencio. Esta mañana, ni John ni Britney bajaron a desayunar. Cuando fui a la cocina a preparar café, encontré una nota de John diciendo que se habían ido a quedarse unos días con los padres de Britney. La nota no mencionaba nada sobre lo que había sucedido la noche anterior, lo que me hizo preguntarme qué le habría contado Britney. Ahora estoy sentado en mi casa, vacía y silenciosa, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Me alegra haber hablado y establecido límites, pero me preocupa las repercusiones que esto pueda tener en mi relación con John. No estoy seguro de qué sucederá cuando regresen. ¿Admitirá Britney su comportamiento? ¿Me creerá John si le cuento lo que ha estado pasando? ¿O acaso he creado una grieta en nuestra familia que no se podrá reparar? Sé que hice lo correcto al abordar el problema, pero no puedo evitar sentir que he destapado una caja de Pandora. Me estoy preparando para una conversación difícil con John cuando regresen. Gracias a todos por su apoyo y consejos en mi publicación original.
Me dieron el valor para enfrentar esta incómoda situación. Actualizaré nuevamente cuando haya tenido la oportunidad de hablar con John y ver qué haremos a partir de aquí. Actualización. Después de mi última actualización, me sentí perdido y confundido sobre toda la situación con Britney y John. Decidí confiar en mi viejo amigo Mike. Nos conocemos desde hace más de 40 años y siempre ha sido una voz de razón en mi vida. Invité a Mike a tomar café y le conté todo lo que había sucedido. Le expliqué el comportamiento extraño de Britney, mi confrontación con ella y su repentina partida a casa de sus padres. Mientras hablaba, noté que la expresión de Mike se volvía cada vez más preocupada. Cuando terminé mi historia, Mike guardó silencio por un momento. Luego dijo algo que me sacudió profundamente. Sugirió que tal vez estaba viendo la situación desde la perspectiva equivocada. Mike me recordó que yo nunca había sido la persona más responsable o honesta, ni siquiera de niño. Con delicadeza, me señaló que el comportamiento de John como adulto, viviendo de mi riqueza, mintiendo sobre la inversión en criptomonedas, renunciando a su trabajo para perseguir una carrera artística inexistente, apuntaba a un patrón de manipulación y derecho. Mike luego presentó una teoría que me heló la sangre. Dijo que era posible que John estuviera planeando involucrarme en algún tipo de escándalo con Britney. El objetivo podría ser extorsionarme para obtener dinero o asegurar una mayor parte de mi herencia. Mike se apresuró a añadir que esperaba que no fuera el caso, pero dado el historial de John, no podíamos descartarlo. Sentí un nudo en el estómago solo de pensarlo. No quería creer que mi propio hijo pudiera ser capaz de semejante engaño. Pero al reflexionar sobre los acontecimientos recientes, tuve que admitir que la teoría de Mike tenía un inquietante sentido. Mike se ofreció a hacer una investigación discreta. Tenía algunos contactos en la ciudad que podrían arrojar luz sobre las actividades de John. Al principio dudé, sintiendo que traicionaba la confianza de mi hijo. Pero luego recordé todas las veces que John había traicionado mi confianza, y acepté que Mike investigara. Unos días después, Mike regresó con información preocupante. Descubrió que John nunca había estado buscando trabajo, como había afirmado. En su lugar, había estado pasando sus días en casa de un amigo jugando videojuegos y bebiendo. Este amigo resultó tener una reputación de ser un pequeño estafador. Esta revelación me golpeó con fuerza. Me había sentido orgulloso de John por aparentemente asumir responsabilidades y buscar trabajo. Descubrir que todo era una mentira fue como un golpe al estómago. Me di cuenta de que, en efecto, algo muy turbio estaba ocurriendo en toda esta situación. Le pedí a Mike que investigara más a fondo. Necesitaba saber el alcance completo de lo que estaba ocurriendo. Mike dudó, advirtiéndome que podría no gustarme lo que encontrara, pero insistí en que debía conocer la verdad, por dolorosa que fuera. Pasó una semana sin noticias de John o Britney. Estaba hecho un manojo de nervios, saltando cada vez que sonaba el teléfono o alguien tocaba la puerta. Finalmente, Mike me llamó y me pidió que nos reuniéramos en persona. Por el tono de su voz, supe que había encontrado algo significativo. Nos encontramos en una cafetería tranquila fuera de la ciudad, lejos de miradas y oídos curiosos. Mike tenía un semblante serio cuando se sentó frente a mí. Respiró hondo y me dijo lo que había descubierto. A través de sus contactos, Mike había desvelado un plan impactante. John y Britney habían estado planeando acusarme de haber hecho avances inapropiados hacia Britney. Tenían la intención de usar esta falsa acusación para obligarme a darles una parte sustancial de mi riqueza y herencia. Incluso habían consultado a un abogado sobre cómo proceder con su plan. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Mi propio hijo, mi carne y sangre, había estado planeando destruir mi reputación y extorsionarme. Y Britney, a quien había recibido en mi hogar y tratado como una hija, era cómplice en este cruel plan. A medida que el shock se desvanecía, fue reemplazado por una ira ardiente. Había pasado años justificando el comportamiento de John, siempre dándole el beneficio de la duda. Pero esto estaba más allá del perdón. Esto era una traición en su máxima expresión. Agradecí a Mike por su ayuda y volví a casa para planear mi próximo movimiento. Pasé la noche revisando documentos financieros, cambiando contraseñas y haciendo llamadas a mi abogado y asesor financiero. Para la mañana, ya había asegurado mis bienes y estaba listo para enfrentar a John y Britney. Llamé a John y le dije que necesitaba hablar urgentemente con ambos. Sonaba nervioso, pero accedió a venir a casa con Britney esa tarde.
Mientras esperaba, Mike llegó con todas las pruebas que había recopilado, incluidas grabaciones y declaraciones de testigos. Cuando John y Britney llegaron, yo estaba sentado en mi estudio, con Mike a mi lado. Les pedí que se sentaran y, antes de que pudieran decir algo, comencé a hablar. Les dije que sabía todo sobre su plan. Les detallé todo, las falsas búsquedas de trabajo, las consultas con el abogado, la acusación planeada. El rostro de John se puso pálido mientras que Britney parecía a punto de vomitar. John intentó interrumpir para negar todo. Pero levanté la mano para detenerlo. Le dije que tenía pruebas de todo lo que estaba diciendo. Luego, tal como Mike había predicho, John intentó cambiar las tornas. Se levantó y me señaló, su voz temblaba con una indignación fingida. Me acusó de haber hecho avances hacia Britney, diciendo que esa era la verdadera razón por la que se habían ido. Dejé que terminara su actuación. Entonces asentí a Mike, quien comenzó a reproducir las grabaciones que había reunido. Escuchamos la voz de John discutiendo el plan con su amigo, riéndose de cómo iban a sacarme hasta el último centavo. También escuchamos la voz de Britney, sugiriendo maneras de hacer que la acusación falsa pareciera más creíble. Mientras las grabaciones se reproducían, los rostros de John y Britney se desmoronaban. Se dieron cuenta de que habían sido atrapados con las manos en la masa. No había manera de negar ni explicar lo que acabábamos de escuchar. Cuando las grabaciones terminaron, volví a hablar. Mi voz era tranquila, pero fría. Les dije que estaba profundamente decepcionado y dolido por sus acciones. Les expliqué que siempre había tratado de ser un buen padre y que había recibido a Britney en nuestra familia con los brazos abiertos. Su traición era imperdonable. Luego les informé que quería que se fueran de mi casa de inmediato. Ya había empacado sus pertenencias, las cuales estaban esperando en el garaje. Les dije que había cambiado todas las cerraduras y los códigos de seguridad. Dejé claro que ya no eran bienvenidos en mi casa ni en mi vida. John intentó discutir, poner excusas, pero lo callé. Le dije que si alguna vez intentaba contactarme de nuevo o hacía cualquier intento de difundir acusaciones falsas, no dudaría en hacer pública toda la evidencia. La idea de que su reputación fuera destruida pareció finalmente silenciarlo. Britney comenzó a llorar, suplicando perdón, diciendo que todo había sido idea de John. No le respondí. Simplemente me levanté, caminé hacia la puerta y la mantuve abierta, esperando a que se fueran. Con los hombros caídos y la mirada baja, John y Britney salieron de mi estudio, de mi casa y de mi vida. Mientras los veía alejarse en su auto, sentí una mezcla de alivio, tristeza y enojo. Mike puso una mano reconfortante en mi hombro. Me recordó que había hecho lo correcto, que no podía permitir que me siguieran aprovechando. Asentí, sabiendo que tenía razón, pero aún sintiendo el dolor de la pérdida en mi corazón. Durante las siguientes semanas, tomé medidas para protegerme legal y financieramente. Actualicé mi testamento, eliminando a John por completo. Informé a nuestra familia extendida sobre lo que había sucedido, queriendo adelantarme a cualquier historia que John y Britney pudieran intentar difundir. Ha pasado un mes desde esa confrontación. No he sabido nada de John ni de Britney. Y no estoy seguro de si volveré a saber de ellos alguna vez. Algunos días, el silencio en la casa es ensordecedor. Otros días es un alivio bendito. Todavía estoy procesando todo lo que pasó. Estoy enojado con John y Britney por su traición, pero también estoy enojado conmigo mismo por haber sido tan ciego a su verdadera naturaleza durante tanto tiempo. Estoy trabajando con un terapeuta para lidiar con estos sentimientos y aprender cómo seguir adelante. Estoy agradecido por la amistad y el apoyo de Mike durante todo esto. Sin él, tal vez nunca habría descubierto la verdad. Ha estado al pendiente de mí regularmente, asegurándose de que no me esté aislando demasiado. En cuanto al futuro, no estoy seguro de lo que me espera. Estoy considerando vender la casa y mudarme a un lugar más pequeño, tal vez en otra ciudad. Creo que un nuevo comienzo me haría bien. También estoy investigando oportunidades de voluntariado. Tengo mucho amor para dar, y si no puedo dárselo a mi propia familia, tal vez pueda marcar una diferencia en la vida de alguien más. A todos los que leyeron mi publicación original y la primera actualización, gracias por su apoyo y sus consejos. La vida ha tomado un giro inesperado y doloroso, pero estoy decidido a seguir adelante. Si hay una lección que he aprendido de todo esto, es la importancia de confiar en tus instintos y no dejar que los lazos familiares te cieguen ante la verdad.
Gracias por permitirme compartir mi historia. Espero que pueda ayudar a alguien más que se encuentre en una situación similar. Confía en tu intuición. Busca ayuda cuando la necesites. Y no tengas miedo de defenderte, incluso contra tu familia.